Imagínese una camioneta moderna de $80 con 450 caballos de fuerza y tracción electrónica. Suscríbete si también extrañas el rugido de verdad. Control y todos los artilugios todoterreno conocidos por el hombre atascados a mitad de una colina rocosa. Ahora, imaginemos un Jeep de 70 caballos de fuerza de 1955 con ballestas y transmisión manual. Todo pasa arrastrándose como si nada. ¿Suena imposible? Suscríbete y viajemos juntos a la era dorada del motor. Bienvenidos a la historia del Jeep Willys CJ5, el vehículo que demostró que no. ¿Necesitas computadoras, caballos de fuerza masivos o tecnología compleja para conquistar el terreno? Eso pondría nerviosa a una cabra montesa. Por lo tanto, estamos en 1955 y estás viendo una demostración en el campo de pruebas Willys Overland en Toledo, Ohio. Una pequeña. Un grupo de periodistas automotrices se encuentra al pie de lo que parece un acantilado. El conductor de pruebas enciende un CJ5 y el pequeño motor de 4 cilindros cobra vida con la agresividad de una máquina de coser. Los periodistas intercambian. Suscríbete para recordar cuando conducir era libertad. Miradas. Esta máquina tiene 70 caballos de fuerza. Eso es menos que la mayoría de las cortadoras de césped modernas. El conductor pone primera, suelta el embrague y empieza a ascender. El ángulo se vuelve más pronunciado y más empinada. Los fotógrafos ahora disparan casi directamente hacia arriba a 45 grados. El parachoques delantero del Jeep apunta al cielo, pero esas estrechas llantas siguen avanzando. Sin patinar, sin drama. Solo progreso constante e implacable hacia un ángulo que enviaría a la mayoría. Vehículos dando tumbos hacia atrás. Y esta es la historia de cómo el Jeep Willys de 1955. Suscríbete y mantengamos viva la historia sobre ruedas. El CJ5 se convirtió en el modelo Jeep más exitoso de la historia, enseñando a todo el mundo la importancia del automóvil. Industria que cuando se trata de conquistar terrenos imposibles, la inteligencia siempre supera a la fuerza. Entiendo por qué el CJ5 podría avergonzar a vehículos con 5 veces su potencia. Necesitamos remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. El Jeep militar acababa de ayudar a ganar la guerra, transportando tropas. En todos los campos de batalla desde Normandía hasta Iwo Jima, el Overland de Willys mantuvo el contrato para construir estos caballos de batalla militares, produciendo más de 360.000 de militarios entre 1941 y 1945. Pero con el fin de la guerra, Willys se enfrentó a un problema. Toda su línea de producción estaba configurada para construir vehículos militares. La paz era perjudicial para el negocio. La solución surgió de un lugar inesperado: las granjas estadounidenses. Willys se dio cuenta que las mismas cualidades que hicieron al Jeep invaluable en la guerra, lo hicieron perfecto para el trabajo civil. En 1945, lanzó el CJ-2, el primer Jeep civil. CJ significaba Jeep civil, aunque Willys afirmaría más tarde que no significaba nada oficial. El CJ-2A se vendió bien, seguido por el CJ-3A mejorado en 1949 y CJ-3B en 1953. Pero estos seguían siendo básicamente Jeeps militares en ropa de civil. Los agricultores la compraban, los ganaderos la compraban, pero la gente común quería algo más refinado. Finalmente, en 1954, Kaiser Industries había comprado Willys por tierra y vieron una oportunidad. La economía estadounidense estaba en auge. Las familias se mudaban a los suburbios. El sistema de autopistas interestatales estaba en construcción. La gente quería explorar. El aire libre los fines de semana. Necesitaban algo que pudiera soportar tanto el viaje diario como el campamento. El CJ5.N. El CJ5 se lanzó en 1954 como un modelo de 1955 y se diferenciaba de sus predecesores en aspectos sutiles pero cruciales. La carrocería era ligeramente más grande y más redondeado.
influenciado por el M30 y 8-1 militar que Willis estaba construyendo para los coreanos. Guerra. La distancia entre ejes se alargó hasta 81 pulgadas, solo 5 pulgadas más que el CJ-3B, pero esos 5 pulgadas hicieron una gran diferencia en la estabilidad. El capó era más bajo y más redondeado, mejorando visibilidad. El parabrisas era de una sola pieza en lugar de estar dividido. Pequeños cambios, pero se sumaron para crear algo revolucionario. Un Jeep que no te castigaba por conducirlo, pero aquí es donde se pone interesante. Mientras Kaiser hacía que el CJ5 fuera más civilizado en la superficie, los ingenieros estaban haciendo. Había algo brillante debajo. Estaban creando la máquina de escalada más capaz jamás vendida a civiles. Y lo hacíamos con matemáticas, no con fuerza. Bajo ese capó redondeado se encontraba el F-Head Hurricane 4, también conocido como 134. No se trataba de un motor de alta tecnología, era un motor de 4 cilindros en línea de 134 pulgadas cúbicas, cilindro que remonta sus raíces al motor Govil original The World. Segunda Guerra Mundial. El diseño del cabezal F era un híbrido entre un cabezal plano y un cabezal de válvulas en cabeza. Motor. Las válvulas de admisión estaban en la culata mientras que las válvulas de escape permanecían en no cesunar. El bloque. Era una configuración extraña que ya nadie usa, pero en 1955 ofrecía el equilibrio perfecto entre simplicidad, confiabilidad y la potencia justa. 101. La potencia justa significaba 70 caballos de fuerza a 4000 revoluciones por minuto y 114 libra-pie de torque a 2000 revoluciones por minuto. Dejemos que esas cifras. Un Honda Civic moderno genera unos 160 caballos de fuerza. Un Toyota Corolla básico genera 140. El CJ5, el Hurricane 4, generó la mitad en un buen día. Pero el torque cuenta otra historia. Esas 114 libra-pie se lograron a solo 2000 revoluciones por minuto. El motor no necesitaba gritar para generar potencia. Simplemente avanzaba lentamente, entregando fuerza de tracción constante desde el ralentí hasta la línea roja, que era de solo unas 4000 revoluciones por minuto. De todos modos, y el motor tenía una relación de compresión de 6:9:1, lo que significaba que podía funcionar con gasolina regular cuando la Premium aún era común. El Carter YF, el carburador de un solo cuerpo, era tan simple como los carburadores existentes. No hay carburadores múltiples, barriles, sin enlaces progresivos, sin secundarios de vacío, solo una mezcla básica. Dispositivo que nunca fallaba porque no había nada que fallara. El sistema de refrigeración tenía una capacidad de 11 cuartos y rara vez se sobrecalentaba, incluso al avanzar lentamente por pendientes pronunciadas. La capacidad de aceite era de 5 cuartos, y con el mantenimiento adecuado, estos motores funcionarían durante 200.000 millas sin necesidad de reconstrucción. Pero el motor era solo el comienzo de la historia. La verdadera magia ocurrió en la transmisión, donde los ingenieros de Willy crearon los engranajes, relaciones que harían llorar de alegría a un trepador de rocas. La transmisión era la 90, una transmisión manual de 3 velocidades fabricada por Borg Warner. La primera marcha tenía una relación de 2098, 1. La segunda fue de 1, 55:1, 1. El tercero fue transmisión directa a 1 contra 1. Nada especial, pero a 1. Detrás de la transmisión se encontraba la caja de transferencia Dana 18, y aquí es donde entran las cosas. Se puso serio. La caja de transferencia agregó un 2.46.1. Reducción de reductora. Al cambiar a reductora, se multiplicaba la relación de transmisión por 2, 46 hasta 99. Ahora, llegamos a las matemáticas que hicieron al CJ5 imparable. En primera marcha con baja. Rango activado. Tenías 2798 por 2.46, lo que te da una reducción de marcha de 6.88.1, antes incluso de llegar a los ejes. Pero espera, hay más. La relación estándar del eje trasero era de 5.30 y 8.1.
Algunos CJ5 venían con 4.227.1, pero los más serios tenían 5.3, 8.1.10. Pruebas. Y hagamos el cálculo completo. En primera, reductora con ejes 5.38.1, la transmisión final. La relación de transmisión era de 37:1. Eso significa que el motor giró 37 veces por cada rotación de las ruedas traseras. Para ponerlo en perspectiva, el moderno Jeep Wrangler Rubicon, que se considera uno de los todoterrenos más capaces que se pueden comprar hoy en día, tiene una relación de transmisión final de aproximadamente 73:1. Pero aquí está la cuestión, el Rubicon necesita eso porque pesa 4.400 libras. El CJ5 pesaba 2.158 libras. La mitad del peso con la mitad de la reducción de engranaje equivale aproximadamente a lo mismo. Capacidad de ascenso, excepto que el CJ5 la logró en 1955 con tecnología puramente mecánica. Sistemas. Nennet y con esa relación de transmisión final de 37:1. Con el motor al ralentí a 600 revoluciones por minuto, el CJ5 podía avanzar lentamente a 1,57 km/h. Caminar más rápido de lo que avanzaba el Jeep. No se trataba de velocidad, se trataba de control. A ese ritmo, podrías colocar. Cada neumático estaba exactamente donde lo querías. Podías sentir el terreno a través del volante y ajustar tu trazada al instante. Si chocabas con un obstáculo, el engranaje multiplicaba esos escasos 114 libra-ft de torque a más de 4.200 libra-ft en las ruedas traseras. Eso es más torque en las ruedas que una camioneta diésel moderna. Y, en su defecto, la suspensión era pura simplicidad. Ballestas delanteras y traseras. 7 ballestas delante, 9 detrás, sin muelles. Sin suspensión independiente, sin airbags, sin ajuste electrónico, solo acero. Hojas que se flexionaban cuando era necesario y soportaban el peso en caso contrario. Los resortes delanteros tenían 42 pulgadas de largo, los traseros 46 pulgadas. Proporcionaron 7,5 pulgadas de recorrido de la rueda delantera y 8 pulgadas en la trasera. No, mucho para los estándares actuales, pero el CJ5 no necesitaba mucho. Los ejes sólidos mantenían. Ambos neumáticos se plantaron incluso cuando la carrocería estaba torcida como un pretzel, y los ejes sólidos eran unidades de dinamómetro, un 25 en la parte delantera y un 44 en la parte trasera en la mayoría de los casos. Modelos. El Dana 25 era marginal para uso intensivo, pero el 44 era a prueba de balas. Ambos utilizaban diseños semiflotantes con cojinetes de rodillos cónicos que podían soportar cargas laterales de vehículos agresivos. En las curvas. No es que nadie estuviera tomando curvas agresivamente con un CJ5. El eje delantero presentaba cubos de bloqueo manual, unidades derechas desgastadas o sin cortar que había que salir y girar a mano para activar la tracción en las 4 ruedas. Sin botones, sin líneas de vacío, sin electrónica, solo acoplamiento mecánico que funcionaba, o no, y casi siempre funcionaba, y en la dirección estaba la leva Ross y palanca, completamente manual con una relación de 24:1. Eso supuso mucha lucha de brazos. Girar las ruedas, especialmente a bajas velocidades, pero también significaba una respuesta perfecta del terreno. Sentías cada roca, cada ruta, cada cambio de superficie a través de ese gran volante. El radio de giro era de solo 18,5 pies, más estrecho que el de la mayoría de los coches compactos modernos. Combinado con esa corta distancia entre ejes de 81 pulgadas, el CJ5 podía girar alrededor de obstáculos. Eso obligaría a los vehículos más largos a retroceder y volver a intentarlo. Aquí es donde la geometría se vuelve hermosa. Esas 81 pulgadas. La distancia entre ejes no solo se relacionaba con la maniobrabilidad, también con los ángulos de subida. El ángulo de ataque era de 45 grados, el ángulo de salida fue de 37 grados, el ángulo de ruptura fue de 28 grados. Estas cifras significaban que el CJ5 podía atacar obstáculos que elevarían a vehículos del doble de su tamaño. Al ascender, el peso se transfiere al eje trasero.
con la corta distancia entre ejes del CJ5 y el eje delantero. El sesgo